Hablamos con el senador Rodrigo Lara. El tema, lo que está pasando con el estudio por parte de la Corte Constitucional del referendo reeleccionista, y una preocupación que había manifestado el senador Lara. Humberto Sierra Porto, el magistrado ponente, ha manifestado finalmente que se le va a pedir a la imprenta nacional que especifique los detalles de la manera como fueron publicadas las actas de convocatoria a sesiones extras en el Congreso. Este es un tema que venía manejando el senador Lara. Y senador Lara, ¿por qué es este tema importante en la discusión? Félix, muy buenos días. Alberto, Tatiana, Camila, un saludo a todos. Este es un tema muy importante, Félix. Yo solicité el primer oficio que le llegó a Humberto Sierra Porto, se lo presenté yo a título personal, no como Cambio Radical ni como Germán Vargas Lleras, sino como Rodrigo Lara, senador, pidiéndole que practicara una serie de pruebas, entre otras la certificación de los topes, de las actas, y me causó mucha curiosidad porque una prueba de las 6 que solicité no se practicó, y era, a mi parecer, sin duda la más importante y casi imposible, según cualquier criterio jurídico, la aprobación de este referendo en la Corte Constitucional. A ver, se trata de que le solicite a la imprenta nacional la fecha de la expedición del diario oficial en donde se publica el decreto que convocó a sesiones extraordinarias el 16 de diciembre. Así me explico muy fácilmente. Una base de granito en el derecho es que no puede haber una sola norma jurídica, ley o decreto que produzca efectos si no es publicada o notificada. Esto es el ABC del derecho. Si usted retira esa base de granito, se derrumba toda la construcción de un derecho democrático, liberal. Porque no puede haber leyes secretas, Félix, no puede haber decretos secretos, porque acuérdese que a nosotros nos enseñan desde muy temprano que la ignorancia no es excusa frente a la ley. Pero para que la ignorancia no sea excusa frente a la ley, usted tiene que conocer las normas que existen, las leyes que existen. Y por eso se entiende que si una norma no es publicada o si una norma no es notificada, pues no produce efectos. Y aquí, ¿qué fue lo que pasó ese día? Que el 16 de diciembre el gobierno expidió un decreto y le dice al Congreso: convoque esas sesiones extraordinarias para aprobar mi referendo porque se me acabó el tiempo. Pero la publicación, como ya me lo certificó a mí la imprenta, hace ya más de un mes y medio, se dio el 17 a las 4 de la tarde. Es decir, ese efecto que fue convocar a sesiones extraordinarias por ese decreto es nulo, no se pudo dar, porque la publicación se dio el 17. Ese decreto podía producir efectos a partir del 17, fecha de la publicación. Entonces, yo no entiendo por qué esa prueba no la practicaron. Tema que me llevó a mí a presentar un incidente de nulidad y a decirle a la Corte: ojo, esto que ustedes están haciendo es nulo por insuficiencia probatoria. Con ese criterio de insuficiencia probatoria, ustedes han tumbado una cantidad de sentencias por vía de tutela. Por lo tanto, practiquen esta prueba. Y usted me dice, pues, que ya la solicitaron, pues yo me alegro. Sí, recordando, esa fue la famosa sesión que Pero no sabemos por qué no se practicó, es decir, no le dieron a usted ninguna explicación, ni se supo la razón por la cual no se practicó la prueba. Es absolutamente inexplicable, Alberto, porque practicaron, el primer oficio que llegó fue el mío, y practicaron las 5 pruebas menos esta sexta, que es la prueba reina. Es decir, la Corte, con todo el respeto, pero la Corte no puede declarar exequible esta ley de referendo ignorando este vicio de trámite del tamaño de una catedral. Es que no es un vicio de trámite, es un vicio de fondo. En el derecho a veces el procedimiento importa más que los mismos derechos que se protegen. Eso es un tema, un axioma, por lo menos en el derecho anglosajón, porque el procedimiento es lo que da garantías. E ignorar este vicio del tamaño de una catedral, yo creo que haría quedar muy mal a la Corte, y frente a la historia la dejaría como una Corte que no falló en derecho sino en política. Yo estoy seguro que los magistrados no van a ocupar ese lugar en la historia. Y bueno, y hay que ver qué pruebas solicitaron, porque yo leí esta mañana en la prensa, Alberto, que realmente lo que solicitaron, pues eso dice el tiempo, no puedo hablar con absoluto conocimiento de causa, fue la fecha de erradicación del decreto del gobierno, y pues el decreto lo pudo erradicar el gobierno el 16, pero aquí lo que importa es la fecha de publicación. Y ojo, en la Corte no podrá decir, ni el gobierno ni sus defensores podrán decir que es que se publicó el 17 pero con fecha del 16, porque eso no es retroactivo. El día de mañana se expide una ley, se publica los 2 años, pero con la fecha de 2 años antes, y con eso piensan ya decir que se publicó. No, esto es absolutamente insalvable, insalvable.
A ver, recordando un poco lo que pasó, esa fue la famosa sesión extra que se citó cuando estaban en la discusión en el Congreso. Entonces, como los tiempos no iban a alcanzar, se solicitó sesiones extras a la madrugada y ahí se aprueba la iniciativa de esa madrugada. Usted lo que nos dice es que para que se pudiera citar a esas sesiones extras, a pesar de que estaban en ese momento en la discusión en el Congreso y se estaba dando, tenía que ser publicada por parte de la imprensa nacional en el diario oficial, porque si no, no tiene legalidad. Absolutamente, Félix. Ese es un principio que no tiene excepción alguna, no admite grieta alguna. Si usted admite una excepción a este principio que es la base de Granito, la construcción del derecho, si usted admite una excepción a esto, el día de mañana cualquier gobierno expide una ley secreta, no la publica, pero se la aplica a usted. Es decir, es el mundo kafkiano, es un mundo absurdo, pero permitiría que expidan leyes que nadie conoce y se las apliquen. Y acuérdese, es un axioma, es una máxima. La ignorancia no se excusa frente a la ley, pero el presupuesto de que la ignorancia no se excusa frente a la ley es que hay que conocerla. Pero eso se entiende que de ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, un decreto, una norma, una resolución puede producir efectos si no se publica o se notifica. Inclusive eso opera con las sentencias judiciales, Félix Alberto. Usted pues lo conoce muy bien. Ninguna sentencia judicial produce efectos si no se notifica, si no se le da a conocer al interesado o al perjudicado, en fin. Porque pues uno no puede estar sujeto a decisiones judiciales, decisiones administrativas o decisiones legislativas secretas. Eso es expresión de los estados totalitarios, en donde uno le aplica normas que no conoce. Esto es un principio absolutamente inviolable. Alberto, ¿cómo la ve? Primer año de Derecho. Y entonces, ¿cómo se puede salvar un vicio? La promulgación de la ley es indispensable. ¿Y qué explicación ha dado el gobierno nacional para tratar de salvar este vicio? Usted sabe, Félix, que el gobierno nacional y el Ministerio del Interior hace rato dejaron de argumentar en derecho. Ellos están argumentando en conveniencia. Este referendo lo están aprobando con un criterio de estado de opinión, es decir, la expresión más antijurídica que pueda darse. Yo creo que aquí nosotros pasamos la línea roja hace mucho tiempo. Y usted no espere ninguna explicación jurídica más allá de, perdóneme la expresión, de temas etéreos, o de poner a un excongresista a decir que es que el estado de opinión o la voluntad popular lo puede todo, porque es el motor de la vida, motor de la historia, motor de la democracia. Ese tipo de argumentos son a los que están acudiendo. Es decir, salieron hace rato la argumentación jurídica, la argumentación propia del Estado de Derecho, entonces no espere nada ahí, porque esto es insalvable, Félix. Lo que a mí me preocupa es que yo leí en El Tiempo esta mañana que la Corte solicitó fue la fecha o el momento de erradicación del decreto en la imprenta. Y si el gobierno lo pudo erradicado el 16, ¿se me entiende? Yo lo que quiero es que la imprenta le certifique a la Corte que se publicó, como me lo certificaron a mí, yo tengo su documento muy bien guardado, el 17 a las 4 de la tarde. Pero ellos no pueden argumentar precisamente que fue erradicado y que por problemas de mecánica en la imprenta nacional no se pudo, pero al ser radicado y al ser un hecho dado dentro de la discusión en el Congreso, ¿se da como válido? Perdóneme la expresión, como dicen los niños, de malas como las pirañas muecas, eso no, ahí no hay nada que hacer. La ley no produce efectos hasta que se publique, porque es que esto es una norma que no se hace en consideración de quien la expide, sino en consideración de todos los colombianos, que somos los receptores de la normatividad que hace el Estado. Ellos pueden radicarla en cualquier momento, pero ese no es el debate. La publicación es una norma de garantías, ante la ley, de garantías ante las decisiones administrativas. Ellos pueden alegar que pues, eso no es excusa, como no es excusa para uno alegar que ignora la ley, pues no es excusa para el gobierno decir que no pudieron publicar por X o X. Ese no es el punto de debate. El punto de debate es que la norma solo produce efectos en el momento en que sale en el diario oficial, como dice Alberto, primer año de Derecho. Entonces yo sí le pido a la Corte que le pida esa certificación a la imprenta, porque esto es simple y llanamente insalvable. Esta es la prueba reina de que estamos ante un proceso espurio y que la Corte, si no quiere quedar muy mal ante la historia y muy mal ante la misma opinión académica y ante el país, pues tiene que declarar inexequible este proyecto, esta ley de referendo, porque así lo he hecho en muchísimas ocasiones. Es más, les voy a contar una cosa, yo muy juicioso me senté a mirar con el doctor Polo, con mi equipo, todos los precedentes de convocatoria a sesiones extraordinarias, todos los precedentes de objeciones presidenciales, y no existe uno solo
que se haya convocado o se haya promulgado sin la debida promulgación, sin que antes se publicara en el diario oficial.